responsables. A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan a esta hora, hoy 24 de mayo, cuando son las 1:04 de la tarde. En la dirección general de la emisora, el señor Jaime Nestares; en la gerencia general de producción, la señorita Wilix Arcaya; en la producción de este espacio, nuestro buen amigo César Umbría; en los controles, Gregorio González; y quien les habla, Eduardo Battistini, como todos los lunes, para comunicarnos en este espacio que nos ha facilitado Radio Caracas Radio, a nuestro partido Primero Justicia, y que intentamos, pues, de alguna u otra forma, dar de acá nuestra opinión, nuestras posiciones y nuestra visión de lo que es la lucha democrática en Venezuela. Hoy estaré hablando de varios temas, pero quería empezar el editorial del día de hoy con lo que significa o lo que ha significado la puesta en escena de las ciudades comunales y de este proyecto de ley que sin duda alguna busca acabar con la unión político-territorial que es conocida por todos los venezolanos, que está en la Constitución Nacional y que son los estados y los municipios. Muchos hemos escuchado de este proyecto de ley en la narrativa del régimen de Nicolás Maduro, y que además ha sido una narrativa constante por parte del chavismo, de tratar de encuadrarla en lo que significa que estos son leyes o son acciones que van en la procura de darle más poder al pueblo, más poder a la gente. Pero la verdad es que en la práctica lo que significa es un ejercicio de centralización absoluto de lo que son los recursos y lo que son la administración de los bienes y los servicios que deberían estar en manos de los municipios en congestión con los ciudadanos, pero que cada día están más centralizados. Pero además de esto, también busca acabar con la unidad territorial de nuestro país, como es conocida, pero que además, como lo establece la Constitución. La Constitución establece que tenemos estados y municipios, y a su vez esos municipios tienen parroquias, por cierto, que fueron eliminadas su representación legítima, que eran las juntas parroquiales, a través de una ley, pasando por encima de la Constitución ya en bastantes años anteriores. Eso fue más o menos alrededor del 2009-2008. Pero lo que quería retomar con este tema es que este proyecto viene nuevamente a asaltar la descentralización en Venezuela. Y paralelamente a esto es un proyecto que plantea, como les digo, la destrucción de la ciudad, para transformar la ciudad en lo que ellos ya han llamado una ciudad comunal. Ahora, ¿qué es una ciudad comunal? Es decir, yo quisiera saber si algún venezolano puede entender qué significa el concepto de la ciudad comunal y cómo la ciudad comunal puede ser más o menos beneficiosa para el desarrollo de su calidad de vida. Porque lo que hemos visto de los consejos comunales y de las experiencias comunales con este nuevo concepto de comuna que ha traído el socialismo del siglo XXI ha sido corrupción, que no llegan los recursos, que los pocos recursos que llegan se los quedan unos pocos, y que la comunidad sigue igual sumergida en el atraso, en la corrupción, en la falta de servicios públicos, y no se aporta ninguna solución efectiva de cara a la gente. Pero además también hemos visto que la comuna o la ciudad comunal se pretende utilizar, como se utilizaba en el pasado estos conceptos, para deslegitimar a las autoridades realmente electas por el pueblo, como son los alcaldes y los gobernadores. Y esto lo quiero empatar con lo que significa la inminente convocatoria a elecciones alcaldes y gobernadores, que está planteada por parte del régimen de Maduro para el mes de noviembre. Y quería decir esto porque, bueno, mucho se habla, con razón, de lo que significan las condiciones electorales para poder asistir a ese proceso electoral. Es decir, que deben darse una cierta serie de condiciones, las cuales yo comparto, que de poder darse, como es una observación internacional calificada, como es una revisión exhaustiva del registro electoral permanente, como lo que significa la habilitación nuevamente de los partidos políticos, la habilitación nuevamente de los líderes que están injustamente inhabilitados, la eliminación de los puntos rojos,
el equilibrio o tratar de que el ventajismo oficial no permee dentro de lo que es la campaña electoral, la no utilización de los programas y los proyectos sociales para hacer campaña, en fin, una serie de condiciones que yo creo que son importantes que se puedan dar para poder entonces tomar la decisión de participar en un proceso electoral. Pero más allá de eso, nadie habla, por ejemplo, de este proyecto de ciudades comunales. Porque supongamos el escenario de que es cierto, de que van a haber condiciones y que se van a dar condiciones para que la oposición venezolana pueda participar y el pueblo pueda expresarse libremente en esas elecciones regionales a alcaldes y gobernadores. ¿Qué va a pasar con los alcaldes y gobernadores electos por la oposición frente a ese proyecto que va a ser ley de ciudades comunales? Es decir, el alcalde y el gobernador van a terminar siendo alcaldes y gobernadores de unos espacios geoterritoriales que desde el punto de vista constitucional existen, pero que a través de una ley orgánica ya no van a existir. Entonces, en el papel seguirán habiendo municipios y estados, pero a nivel práctico, a nivel presupuestario, a nivel de transferencia de recursos, será la ciudad comunal el eje central de la nueva centralidad territorial de Venezuela. Y no olvidemos que esto viene precedido de toda una organización que ha venido desde las Fuerzas Armadas y que hemos conocido como Redis y como SODI, que al final ha sido darle poder a las Fuerzas Armadas para prácticamente tener incluso más voz de mando y más poder de decisión que el propio gobernador o el propio alcalde a donde está escrita esa Redis o esa SODI. Es decir, es la centralización, insisto, del poder, es colocar a las autoridades verdaderamente electas en una posición de minusvalía frente a un Estado todopoderoso que, a pesar de la crisis económica, que a pesar de la emergencia humanitaria compleja, es quien puede todavía administrar los pocos recursos que todavía hay en Venezuela. Entonces, ante ese inminente peligro de la ciudad comunal, bueno, nosotros no podemos hacernos de la vista gorda, no podemos dejar eso como un elemento accesorio y dentro de lo que significan las negociaciones que se están planteando entre el régimen y la oposición con la observación y la mediación internacional, esto debe ser un tema a considerar, porque no es posible que se hable de ir a unas elecciones y se busquen condiciones para ir a unas elecciones si al final los cargos que se van a elegir para los espacios territoriales que se van a elegir van a ser prácticamente eliminados por una ley inconstitucional, por una ley profundamente cargada de ideología, pero lo que es peor aún, por una ley que va a dar al traste con lo que significa la unidad territorial venezolana, que son los estados y los municipios. En estos días, por Primero Justicia, Ángel Medina, nuestro diputado del estado Bolívar, se pronunciaba referente a este punto y conversaba claramente lo que es la propuesta que desde Primero Justicia tenemos versus este estado comunal, y que no es otra que la consolidación de los estados y los municipios. Ahora, unos estados y unos municipios consolidados y vistos desde el punto de la gestión pública como algo que esté al servicio de la gente y que le pueda cambiar la realidad de la gente. Porque solamente una alcaldía o una gobernación tiene sentido no solo en lo político, en espacios de poder, como he escuchado a muchos que dicen, bueno, es que es hora de recuperar espacios, de tener espacios de poder. Pero ¿de qué sirve un espacio de poder si ese espacio de poder no termina transformándole la calidad de vida a la gente? Si una alcaldía y una gobernación, sin duda alguna, se convierten en espacios para que la gente pueda progresar, para que la gente tenga salud, educación, seguridad, servicios públicos, vialidad. Es decir, si eso no funciona y si la estructura de esa alcaldía, de esa gobernación, no da respuesta a esos problemas, entonces sencillamente es un espacio político y los alcaldes y los gobernadores terminarán siendo lo que hoy en día muchos de ellos son, que son prácticamente pagadores de nóminas y además de nóminas que no están acorde con la realidad económica del país. Entonces nosotros tenemos que ir hacia una verdadera profundización de la descentralización en Venezuela. Ahora, ¿eso es posible con Maduro en el poder? Yo particularmente no lo creo. No podemos pedirle descentralización a quien tiene como proyecto político la destrucción de eso, de ese modelo, para migrar hacia un modelo de centralismo, de estatismo, que lo único que le importa es concentrar el poder en manos del gobierno central y no darle a los estados, a los municipios y a la gente
los recursos que se merecen para transformar su calidad de vida. Entonces, nosotros en ese sentido planteamos que, bueno, obviamente, bajo este esquema de socialismo es imposible que los estados y los municipios puedan progresar. Sin embargo, logrando el cambio político, una de las primeras cosas que tenemos que hacer desde la Asamblea Nacional es plantear una verdadera reforma tributaria. Una reforma tributaria que vaya enfocada en una ley de hacienda pública estatal que le dé la posibilidad a los estados y a los municipios de ser autosustentables. Por ejemplo, el estado Vargas, que es un estado por donde entra no solamente la mayor, o es el puente aéreo, o fue en algún momento el puente aéreo más importante de América del Sur, pero además es donde entra a nivel portuario la mayoría de las importaciones en Venezuela, y donde salen además las exportaciones. Es inconcebible que el impuesto que genera ese estado en materia de aranceles prácticamente vaya completo al estado central y sea muy poco lo que se le regresa al estado Vargas. Estado que sufre en su vialidad por el paso constante de camiones, que sufre en su actividad portuaria y en sus recursos naturales por la contaminación, que padece los problemas que son secundarios a este tipo de actividades y que prácticamente no puede invertir esos recursos que genera o que en su mayoría genera para darle beneficio a sus propios habitantes. Pero además ustedes ven la repartición que existe del situado constitucional, que bueno, ahora con la inflación, la hiperinflación prácticamente es nulo, pero es una repartición muy poco igualitaria. Y en Venezuela debería darse una reforma fiscal que permita, por ejemplo, también que el impuesto al valor agregado que se consume en cada estado en una mayor proporción quede allí, en ese estado, y que el resto suba al gobierno central. Porque lo que pasa actualmente es que el IVA que se recauda en cada estado va al CENIAT y el CENIAT lo redistribuye como mejor le parece al gobierno central y se generan evidentemente grandes inequidades. Así que una reforma fiscal es importantísima en Venezuela, una verdadera discusión de una ley de hacienda pública estatal que permita reconceptualizar el financiamiento de los estados y los municipios y que realmente haga a los estados y a los municipios sustentables en el tiempo. Porque tampoco nos sirven en Venezuela estados y municipios que solo dependan del dinero que manda el gobierno central, porque eso sería también condenar a esos estados y a esos municipios al centralismo y prácticamente al control político de quien detente en ese momento el poder ejecutivo. Así que ese es un trabajo muy importante por hacer. Eso es un trabajo que tiene que venir con la reconstrucción de la democracia en Venezuela y que tiene que ir enfocado en el fortalecimiento de los estados y los municipios. Incluso en una discusión también que vaya por replantearse muchos municipios en Venezuela. Y con esto voy a terminar el editorial hablando del caso del municipio Libertador. El municipio Libertador no puede ser o no puede seguir siendo un solo municipio. ¿Cómo se puede gobernar desde el punto de vista presupuestario un municipio que es incluso con una población mayor que varios estados del país sumados? Es decir, eso es una situación que no le permite a la alcaldía tener gobernabilidad, que además con una alcaldía metropolitana debilitada no le permite tener la coordinación necesaria para poder atender temas fundamentales como son el tema de la basura, el tema de los servicios públicos, el tema de la seguridad y el tema de lo que significa todo lo que es el reordenamiento urbano y la planificación urbana. Una ciudad que además, producto del centralismo, cada día ha perdido más espacio. Vaya usted a la avenida Bolívar o vaya usted a la avenida Libertador y vea cómo la misión vivienda acabó con la posibilidad alguna de que allí se pueda hacer una ampliación de esa vialidad, de que allí se puedan respetar los retiros urbanos que se tienen que respetar en cualquier ciudad seria del mundo, y que producto de la improvisación y de la falta de políticas locales y de ordenanzas fuertes que permitan una planificación urbana, de planes de desarrollo urbanos locales que permitan el desarrollo armónico de cada uno de los sectores de la ciudad, bueno, prácticamente tienen hoy a la ciudad de Caracas destruida y sumida en un caos. Yo creo que hay que plantear discusiones
como estas en varias partes del país, en varios estados del país. Por ejemplo, en el caso del estado de Anzoátegui, poder consolidar un área metropolitana que incluya a Guanta, que incluya a Lechería y que incluya a Barcelona. Es decir, y así como ese, muchos otros casos en otros estados del país. Lo importante es que luego de que logremos la democracia, tengamos que realmente dar discusiones profundas y serias sobre el replanteamiento geoterritorial de nuestro país, siempre pensando en la descentralización y pensando en la mejor forma de distribuir los recursos para que los ciudadanos puedan tener mejor calidad de vida. Con esto voy a un corte y a regreso seguimos con más de tu programa contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, cuando son las 1:20 de la tarde. Y en este espacio queríamos conversar un poco sobre lo que ha venido siendo la propuesta del Acuerdo de Salvación Nacional, que desde la Asamblea Nacional los factores democráticos han planteado a todos los venezolanos como vía, como herramienta, como alternativa para lograr el cambio político en Venezuela. Y sin duda alguna, este acuerdo de salvación nacional que se plantea de manera muy clara en Venezuela tiene tres aspectos que para mí son fundamentales. El primero, es decir, cuatro, mejor dicho. El primero tiene que ver con la unidad de los factores democráticos. Es decir, no hay manera, no hay posibilidad alguna de que en Venezuela pueda existir una negociación que le dé una salida democrática a los venezolanos si no existe unidad de criterio, unidad absoluta, unidad de propósito y alineación en lo que significan los objetivos para lograr el cambio en el país. Es decir, no podemos ir a un proceso de negociación si no estamos unidos. No podemos ir a un proceso de negociación si los venezolanos no entendemos que la unidad es clave para destrabar todo ese proceso. Lo segundo es que nosotros podamos ir a un proceso de negociación donde se pueda lograr un cronograma electoral integral. ¿Qué significa un cronograma electoral integral? Bueno, un cronograma electoral integral es no solamente que existan condiciones electorales que garanticen que el voto de los venezolanos es un voto que va a ser contado, contabilizado, que es un voto que va a decidir, que es un voto que sin duda alguna va a tener repercusión en su deseo de cambio y que no simplemente va a ser un instrumento para el régimen de Maduro perpetuarse en el poder, sino que realmente el voto sirva para que los ciudadanos elijan, para que los ciudadanos puedan de alguna u otra forma ser dueños de su futuro. Pero eso también incluye que podamos tener un programa electoral integral.
que nos diga claramente a los venezolanos cómo van a ser los próximos procesos electorales que van a conducir a la salida del régimen de Maduro. Es decir, no podemos nosotros estar negociando cronogramas electorales a medias, es decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para ir a unas regionales y después vemos qué pasa. Tiene que haber un programa electoral que ya ponga fecha a todos los eventos electorales y que no sea sujeto a ningún tipo de modificación en el camino por parte del poder. Y además debe garantizarse que este acuerdo tenga como tercer elemento fundamental la atención a la pandemia en Venezuela. Es decir, en Venezuela siguen muriendo venezolanos y la vacuna está cada día pareciese más lejos de llegar a nuestro país. Y ha sido por la irresponsabilidad de un régimen que prometió 10 millones de vacunas para el primer trimestre del año y no cumplió, que dijo recientemente que para el mes de agosto va a tener vacunado al 70% de la población, y eso todos sabemos por lo que hemos visto no va a ser así, porque las vacunas siguen sin llegar a Venezuela. Y además de esto, cada día vemos cómo los hospitales están colapsados, cómo los médicos y las enfermeras no tienen ningún tipo de insumos ni de mecanismos de bioseguridad para protegerse y enfrentar el virus. Recordemos que hoy Venezuela es uno de los países con la tasa de mortalidad en el sector salud más alta de la región a causa del COVID, y eso tiene como responsabilidad la falta de equipos de bioseguridad y las pésimas condiciones de trabajo en las que nuestros médicos y enfermeras y personal de la salud han estado enfrentando prácticamente solos, sin ningún tipo de apoyo por parte del Estado, lo que significa esta lucha contra el COVID-19 o la COVID-19 en Venezuela. Y además de esto, este acuerdo debe contener, sin duda alguna, un compromiso de ir en un levantamiento progresivo de las sanciones personales que se han hecho contra funcionarios del régimen de Maduro a medida de que se vayan cumpliendo los acuerdos, valga la redundancia, acordados entre las partes. Es decir, esta negociación tiene que tener cosas muy claras. Una, no puede ser un elemento para que el gobierno o el régimen de Maduro gane más tiempo, porque más tiempo del régimen de Maduro en el poder significa más crisis, más inseguridad, más desempleo, más emergencia humanitaria. Significa sin duda alguna, el acabose de la calidad de vida de los venezolanos. Pero además de esto también, esta negociación tiene que ser vista como una herramienta que permita que los venezolanos puedan tener una salida definitiva a la crisis tan profunda que estamos viviendo. Ahora, otra cosa que es fundamental dentro de estos procesos de negociación, y esto tengo que recalcarlo porque sin duda alguna es el área medular de este y de cualquier proceso de negociación, insisto, es la unidad. No pueden existir distintos interlocutores en una negociación, porque eso sin duda debilita la posición o la fortaleza de quien está negociando. Voy a poner un ejemplo. Si usted va a negociar el fin de un conflicto, bueno, el conflicto generalmente es entre dos partes. La parte que está defendiéndose de los agresores y los agresores. Imagínese usted si el agresor se da que los agredidos están, divididos en 4 o en 5 posturas. Y que esas posturas van desde, no nos dejes de agredir, pero convivamos, hasta los que dicen desde el otro extremo, no solamente no nos dejas de agredir, sino nosotros ahora vamos a liquidarte a ti. Entonces, eso sin duda alguna debilita la postura de quien en este momento es el agredido, que es el pueblo de Venezuela. ¿Por qué no puede haber medias tintas a la hora de discutir con una dictadura? Con las dictaduras tienes dos opciones. O te enfrentas a la dictadura o sobrevives para que la dictadura no te pase por encima. Y ante eso yo creo que nosotros debemos ser muy firmes, que cualquier negociación debe pasar no por sobrevivir con la dictadura, sino para cambiar a la dictadura.
Y esos son, aunque pareciese o suena como un juego de palabras, es sin duda alguna una declaración de propósitos fundamental a la hora de poder ver esta negociación como algo que pueda traer resultados positivos para los venezolanos. Entonces, es fundamental, insisto, que este proceso que va a iniciar y que todos los factores democráticos se han puesto de acuerdo para avanzar, tenga muy clara estas premisas, porque es la única manera de garantizar que ese proceso pueda ser efectivo, que ese proceso pueda ser realmente con resultados positivos para los venezolanos y que logremos lo que todos queremos, que es la salida del régimen de Nicolás Maduro a través de unas elecciones limpias, transparentes y que garanticen que los venezolanos puedan expresarse. Así que ese tema de la negociación es fundamental y es importante, insisto, que los factores unitarios tengan en cuenta esto a la hora de expresar sus opiniones, a la hora de dar declaraciones, porque estos son momentos para declarar, estos son momentos para llegar a acuerdos, para llegar a consensos, para alinear la fuerza y no para convertir el proceso de negociación en una batalla paralela de dimes y diretes entre líderes de oposición, que lo único que va a hacer es debilitar el proceso de negociación, debilitar la fortaleza que pueda tener la oposición para negociar en esa mesa y además de eso dividir aún más a la ya dividida oposición, que sin duda alguna es el mejor favor que se le puede hacer a la dictadura de Nicolás Maduro. Así que con esto voy a un corte y a regreso seguimos con más de tu programa Contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio, cuando son las 1:33 de la tarde en Caracas, Venezuela. Y quería informarles que en estos momentos estamos recibiendo información de que nuevamente se están generando enfrentamientos con armas largas en la populosa población de La Vega, en el municipio Libertador de Caracas, muy cerca, por cierto, de nuestra emisora radial Radio Caracas Radio. Y esto que sucede
en La Vega es el reflejo de un Estado fallido, es el reflejo de un Estado que no controla absolutamente nada de lo que sucede dentro del territorio nacional. Y la presencia de estos irregulares, de estas bandas criminales en nuestros sectores populares, sin duda alguna es la consecuencia directa de una política progresiva de entrega de los espacios públicos por parte de la dictadura a estos grupos criminales. No olvidemos cuando surgieron aquellas famosas zonas de paz, que esas zonas de paz no eran otra cosa que la entrega territorial de sectores de nuestra ciudad a estas bandas criminales para que pudiesen prácticamente actuar sin ningún tipo de cohección, sin ningún tipo de presencia de la policía, todo lo contrario, con la mayor y absoluta impunidad que pueda existir. Y la consecuencia, bueno, la vemos hoy, la vemos cada vez que hay enfrentamientos en esta zona, que es una población atemorizada, una población que pone en peligro su vida, y además de esto vemos cómo la ciudad de Caracas se convierte en un absoluto caos. Y esto además también lo vemos en la zona fronteriza. Estos enfrentamientos que se han venido dando en Apure y que han traído como consecuencia el saldo lamentable de soldados venezolanos asesinados, de civiles asesinados e incluso de militares venezolanos secuestrados por una de las disidencias de la FARC. Bueno, eso que sucede hoy en día también es consecuencia de lo que ha sido una entrega sistemática de la soberanía territorial de nuestro país por parte de Nicolás Maduro, y que se las ha entregado a quienes han sido sus socios por muchísimo tiempo, y sus socios del gobierno por muchísimo tiempo, que son los grupos irregulares o las guerrillas de la FARC y el ELN. Entonces, bueno, vemos esto cómo va sucediendo, cómo sucede en Venezuela, vemos cómo esto sucede incluso en nuestra propia ciudad de Caracas, y paralelamente a eso, vemos cosas como la que apareció el fin de semana en las redes sociales y que fue además oficial por parte del ministro de Deporte, que es pedir a la Conmebol, bueno, que Venezuela sea sede de la Copa América del 2021. Bueno, imagínese usted, leía por ahí un tuit de un periodista venezolano deportivo que decía, bueno, imagínese usted que Caracas sea sede de un partido entre dos selecciones de América del Sur y estos equipos no lleguen al estadio porque resulta ser que el Coqui, bueno, decidió ese día tener un tiroteo con los cuerpos de seguridad y la ciudad está colapsada y no hay juego porque el Coqui decidió tomar el control de la ciudad ese día, como está pasando en este momento, por ejemplo, en La Vega. Es decir, es una irresponsabilidad absoluta, no solamente como país, sino con todos los venezolanos, con los venezolanos que no tienen vacuna, con los venezolanos que no tienen un centro de salud donde atenderse, con los venezolanos que viven a la deriva por la inseguridad que se vive en las principales ciudades de nuestro país, en los pueblos y caseríos, por la altísima hiperinflación y crisis económica que hoy vive nuestro país, para que entonces el régimen haga un derroche de recursos para albergar un evento deportivo. Es decir, al final del día es una muestra de la desconexión profunda que tiene Nicolás Maduro y su régimen del PSV con los verdaderos problemas de los venezolanos. Al final lo único que les interesa es el pan y el circo. No les interesa absolutamente nada de los problemas de los venezolanos. Y ante eso también veía comentarios en las redes sociales que decían, bueno, pero es que en el 2007 ya se hizo la Copa América en Venezuela, ¿por qué no hacerla de nuevo? Bueno, no comparemos el país del 2007 con el país de hoy en día, pero además también recordemos que en el 2007 esa Copa América dejó muchísimos actos de corrupción en el camino. Vaya usted y vea algunos de los estadios que se comprometieron a estar terminados para el inicio de la Copa América y no fue así. Ejemplo en Maturín, ejemplo en el estadio metropolitano de Anzoátegui, en el José Antonio Monagas de Maturín. Es decir, muchísimos estadios que quedaron medio hechos y que sí se pagaron completos y que quién sabe en bolsillos de qué empresario enchufado o cuál boliburgués están esos recursos. Entonces, es sin duda alguna una ofensa al pueblo venezolano plantearse siquiera la posibilidad
de organizar esa Copa América en Venezuela. Pero además de eso, también ha sido noticia cómo muchas delegaciones de fútbol, de inferiores, de sub-20 y de otras categorías no han podido ir a sus competiciones internacionales por no contar con los recursos. Pero además de eso, si Venezuela y el gobierno de Maduro está en la capacidad de organizar una Copa América, entonces ¿cuál es el bloqueo económico que existe criminal contra Venezuela? Si hay dólares por organizar la Copa América, ¿cómo es que no hay dólares para comprar la vacuna? Si hay dólares por organizar la Copa América, ¿cómo es que no hay dólares para acomodar los hospitales en nuestro país? Si hay dólares para la Copa América, ¿cómo es que no hay dólares para pagar un mejor salario a los venezolanos? Es decir, es la eterna mentira, el eterno engaño y la eterna desconexión de un régimen que solo usa al pueblo para el discurso, pero que en la acción lo único que ha hecho es acabar con la libertad y acabar con la calidad de vida de la familia venezolana. Con esto vamos a un corte y al regreso estaremos ya en nuestro último bloque de nuestro programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Ya para cerrar nuestro programa de hoy en Contigo por Radio Caracas Radio, cuando son las 1:40 de la tarde en Caracas, quería brevemente hacer algunos comentarios sobre la situación que está ocurriendo en Colombia con las protestas que se han venido generando en las últimas semanas y que sin duda alguna tienen que ver o tienen mucho que incidir en la política venezolana, porque la estabilidad de Colombia significa la estabilidad de Venezuela y viceversa. Hemos visto cómo en las ciudades de Colombia ha habido destrozos, violencia, ha habido desorden, ha habido caos, ha habido claramente dos agendas. Una agenda de una población que legítimamente esté uno o no de acuerdo, al final uno no puede opinar sobre la política interna de ningún país, pero con legitimidad o no, están haciendo sus reclamos de manera pacífica, como debería existir en cualquier país del mundo. Y hay otra agenda que claramente está intervenida por factores de la izquierda y sobre todo por factores de la izquierda radical, que ha intentado caotizar al país, generando destrozos contra los servicios públicos, contra el transporte, en medio además de un repunte gigantesco del COVID-19, un poco para jugar a la desestabilización del país y a una eventual salida del presidente Iván Duque del poder. Ahora, ¿qué busca esa agenda? Bueno, recordemos hace un tiempo atrás, desde Venezuela, cómo Iván Márquez grababa un video prácticamente llamando a la rebelión contra el régimen democrático de Colombia, contra el presidente Duque electo por todos los colombianos. Y no es casualidad que semanas después, entonces, esto esté sucediendo. Pero además también no es casualidad que Gustavo Petro, quien es el principal abanderado de la izquierda radical y de lo que muchos han bautizado en Colombia como el castrochavismo,
sin duda alguna está con un gran poder de influencia sobre estas manifestaciones. Yo, en nombre de los venezolanos, no puedo más que desearle la paz a la sociedad colombiana. Es una sociedad que además ha estado por muchos años sometida a la violencia que le ha dejado heridas muy profundas como sociedad y que no merece estar viviendo una situación como la que está viviendo. Por supuesto, y no lo voy a negar, como venezolano, mi apoyo a lo que significa la institucionalidad colombiana, al presidente Iván Duque y su gobierno, que no solamente ha sido un gobierno abierto a los venezolanos, y yo creo que no ha habido gobierno colombiano alguno, y actualmente en la región, que haya sido tan abierto y tan generoso con la migración venezolana, sino que además también con un presidente que le ha tocado, como a muchos presidentes en épocas de pandemia, tener que combatir contra esta crisis económica que ha generado una pandemia sin precedentes en la humanidad. Así que desde acá, desde nuestro programa Contigo, queremos hacer extensivo nuestro apoyo y nuestro respaldo a la institucionalidad colombiana y hacemos votos porque la paz, el entendimiento, el diálogo, la conversación y la democracia sea quien se convierta en el árbitro de este conflicto que, como les digo, ya tiene varias semanas y que no solamente ha tenido bajas dentro de las fuerzas policiales, sino también dentro de los manifestantes, sino que también se ha convertido en una suerte de caos para quienes viven en Colombia y que ha desestabilizado o ha pretendido desestabilizar la institucionalidad democrática de ese país. Así que con eso pues me despido y los invito a que el próximo lunes nos volvamos a conectar, Dios mediante, ya con video. Hoy el internet nos ayudó mucho a eso, en nuestro programa Contigo por Radio Caracas Radio. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750.